No sé si es correcto. ¿Qué hago? No lo ve, quería, cuando estoy escuchando los temas, viendo los intereses, un día me da ganas de hablar de una cosa, otro día me da ganas de hablar, no, tengo que hablar de esto, no, tengo que hablar de esto, tengo que decir, no me podía decir. Entonces, perdón, tengo la boca entorpecida, no va a ser para siempre, no fue siempre así y no será siempre así, me prometió el médico, pero es que tocaron el lado del escenario de la sonrisa. Bueno. Entonces yo, no sé, tomé una decisión rara, algo que jamás hice antes, y ahora por mí no me lo hice una lista. Empecé a hacer una lista de las cosas que me gustaría contarles, que me gustaría hablar. Es una especie de lista de algoritmos o de títulos. De repente los títulos parecen un poema, pero no, no es un poema. Y listé todo de lo cual me gustaría hablarles, pero son todas las cosas o casi todas las cosas que he trabajado a lo largo de muchísimos años. Entonces, no, yo voy a leer esta lista y voy a decirles presten muchísima atención y ustedes me preguntan lo que quieren. ¿Qué tal? Entonces va a tener que concentrarse si no, no va a encontrar. Entonces, es un espacio de hipercreatividad y haré entonces lo que nunca hice. Yo también me voy a permitir ser hipercreativo. Leeré estos versos y les dejaré que intervengan y me pregunten lo que quieran. Pero cuando termine. Bien, entonces, yo tuve un periodo de mi antropología feliz, ¿no? Esa antropología feliz, pues sobre un tema que yo elegí, intervenía la música porque yo venía de la etnomusicología y ahí descubrí el género. O sea, que no es que el feminismo no, porque como creo que mencioné aquí, mi mamá era terrible. Algunas personas aquí les conté, yo soy una feminista de morondanga, de última categoría, blanda, comparada con la visión del mundo de mi mamá, que me hizo jurar un decálogo, nunca vas a usar un anillo de compromiso, nunca vas a usar el nombre de tu marido, nunca vas a situar tu residencia por la de tu marido, nunca vas a depender económicamente de un hombre, una cantidad de cosas que nos hizo. Nunca jamás cuando quieres hacer algo le vas a pedir consejo a un hombre, no lo hagas. Yo tuve que jurárselo. Entonces yo como y tenía un desprecio profundo por los hombres. Yo no te los veo, que es distinto. Bueno, entonces, pero sí descubro el género. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es mi primer tema? Un trabajo de campo larguísimo que fue después el tema de mi tesis doctoral en una religión africana, en Brasil, por eso bailo. Puedo mover el cuerpo, porque antes de eso, cuando salí de Argentina y tocaba de todo, no podía bailar, no me encanta. Después de esa época, tenía 27 años, 26, 25 años, a los 30, fue un largo trabajo de campo en una religión de posesión, donde, donde percibí cómo el cuerpo por sí mismo expresa la presencia de una divinidad, como por ejemplo, si es Shango o es Ogún. Voy a ir rápido, son muchas cosas. Si es Ogún, los dos son muy fuertes, los dos son guerreros, los dos son de llevar armas, de pelear. Ogún más militar, Shango más peleador, que no es lo mismo. Shango dispersa su fuerza y su energía, entonces cuando viene en posesión el orishá, él lanza la fuerza hacia afuera, suelta y pierde un montón de fuerzas elevadas. O cuando viene el orishá a su hijo de santo, lo encarna y va a encarnar la fuerza, la misma cantidad de fuerza hacia un punto en el centro y abajo, de manera que no se dispersa la fuerza. Una persona con un ojo que no está entrenado ni lo ve
hasta que entiende que ahí hay dos organizaciones de la fuerza y la energía de forma diferente. Entonces entra ahí el cuerpo, la transcripción de la música, los tambores, cómo los diferentes ritmos expresan la presencia de una orilla, de una divinidad u otra, y eso es un largo periodo de mi vida hasta mi tesis doctoral sobre un tema que le llamo la época de mi antropología feliz. Y ahí la persona humana está construida de una forma diferente, completamente de la occidental, ¿no? Como en estratos. Está el estrato físico, ¿no? Su organismo, digamos, su sexo en términos de organismo, del cuerpo de la especie, y después están los otros planos, el papel social, el papel político, la personalidad y la sexualidad. Pero a diferencia del mundo del cual yo venía, occidental, en fin, estos estratos que construyen la persona no están determinados por el estrato básico que es el biológico, sino que son como módulos, ¿no? Y la transitividad de género, la transitividad, digamos, de la orientación sexual es abierta. Eso está en mi tesis y en mi texto mío muy antiguo que se llama La invención de la naturaleza, familia, sexo y género en el Chango de Recife. Entonces yo no sabía, esto sí les cuento muy rápido, cómo llamarle a esto, porque digamos, el sexo de la persona no era ni su sexualidad ni su personalidad, porque una persona, por ejemplo, para ser mejor, tenía que tener una psique andrógina, tenía que tener, tiene que tener hasta hoy, una personalidad masculina y una femenina en su teatro psíquico, ¿no? Y no sabía la palabra género en esos años, porque mi investigación va desde 1976 a 1979. ¿Qué uso, qué categoría uso, que no es sexo y temperamento como en Margaret Mead, y no estaba la palabra género circulando? ¿Qué palabra uso para llamarle a esta composición de la persona donde no tenía la palabra género, donde si es masculina o femenina no es cuerpo? Entonces fui a la gramática, Saussure, y agarré de la gramática, la arbitrariedad con que la gramática usa él, ella, ¿no? O en otros idiomas son otras palabras. Ahora en el finlandés no, por ejemplo, no hay género en el lenguaje. Pero sí está en la sociedad, ¿no? En el noruego no sé, pero sé que en el finlandés no está, en el vasco tampoco, pero saco de la gramática la palabra, la categoría género, y digo, voy a hablar del sexo orgánico de la persona, porque sí tiene, es imperativo en el ritual, ahí el cuerpo del sacerdote o de la sacerdotisa es lo que define cuál será su rol ritual, pero para los otros estratos, ¿no? Utilicé la palabra género. Entonces voy a hacer una diferencia entre sexo y género. Cuando llego a Europa a escribir mi tesis, ahí empieza, sale el libro de Judith Butler, Gender Travel, y sale una serie de materiales que ya van a hablar de la diferencia de sexo y género, pero en mi caso, es muy impresionante que lo tengo que sacar de la gramática para poder hablar de esta tradición donde esos estratos que componen a la persona no tienen una determinación de el sexo, digamos, orgánico. Todavía aprendo una cosa, ese fue un momento de mi vida, ahí entonces, de ahí paso a no trabajar sobre Cristo, voy a ser más breve, sobre el tema de religión y sociedad, ¿no? Paso a intentar entender la expansión de la religión Yoruba, africana, en el Río de la Plata, en Uruguay y en Argentina, porque en Uruguay, a pesar de que hay candombe, que es un género de música, pero no estaba la religiosidad, pasa de Brasil hacia el sur, y luego paso también a hacer un trabajo de campo sobre la expansión, ahí sí entramos ya en el campo político, pero no voy a hablar de eso ahora, la expansión del protestantismo, de las iglesias evangélicas,
en el mundo andino, en Bolivia, ¿no? Y en donde yo vivo ahora, que es en la quebrada de Humahuaca, que es como si fuera Bolivia, es la continuación de la tierra peruana hacia el sur. Es curioso. Y ahí entonces viene el fin de mi antropología feliz. ¿Qué quiero decir con mi antropología feliz? Un tema que me interesó, que elegí, que trabajé por elección, y de repente aparece la violencia de género. De repente un jefe de la policía de Brasilia se va al rector de la universidad y le pide que la universidad le explique. En 1993 hay un brote en la ciudad de Brasilia de violaciones en la calle, o sea, de casos de violencia de género de calle, y le pide a la universidad que hagamos se haga una investigación para que la policía pueda entender qué está pasando. Entonces llama a las 3 mujeres que estábamos en ese momento, habíamos fundado en la Universidad de Brasilia el NEPEN, el Núcleo de Estudio de Investigaciones sobre la Mujer. Ninguna trabajaba con violencia. Y nos pide que contestemos la pregunta de la policía de qué está pasando. Ahí se acaba mi vida. Nunca más pude volver a los temas que había elegido. Pensamos, y eso lo descubro recientemente, yo pensé, hay un problema, vino una gente, unos migrantes, ahora, ahora sabemos que no se puede acusar a los migrantes de todo lo que pasa, pero en ese momento pensé, bueno, hay un grupo, una pandilla que vino de otro lugar y está haciendo estragos en la ciudad, y entonces vamos a averiguar, se terminó y vuelvo a estudiar el tema de la religión, que siempre me interesó mucho. Inclusive ahora que vi, digo, les voy a contar esto, vi al Señor de los Milagros y vi también toda la fiesta popular que hicimos. Yo he llegado a una definición de mi religión. No soy ni atea ni agnóstica. Soy radicalmente politeísta. O sea, practico un politeísmo. Yo creo en absolutamente todo. Todo y cualquier cosa yo creo. Porque, entre otras cosas, porque lo he visto funcionando. He visto funcionando varias cosas muy curiosas en varios lugares. Un antropólogo, bueno. Entonces, ahí entonces yo elijo, porque antropólogo que no es curioso, se equivocó de profesión. Entonces yo voy a la cárcel, voy a entrevistar con un grupo enorme de estudiantes. Y ahí entonces pienso, después de esto, averiguamos, respondemos y me vuelvo a los temas. Nunca pude volver. Este tema es un tema que nunca paró, un problema, digamos, que nunca paró de aumentar. Y no tuve nunca cómo dejar el tema y volver a lo que hacía antes. El tema de la violencia es un tema en permanente contranivel, es un tema en permanente aumento y no pude más. Así que devoró mi vida y es un tema que jamás elegí, nunca lo elegí. Entonces voy a la cárcel y, entrevisto por mucho tiempo a violadores, 1 año y medio aproximadamente, con un grupo grande de estudiantes, ¿no? Descubro, por ejemplo, que el violador, y ese es el tema que las tesis de Chile tomaron, porque tomaron mi tesis, que está en el libro Las estructuras elementales de la violencia, ellas toman mi tesis y hacen la performance chilena, ¿no? El violador eres tú. Porque una de las cosas que voy a descubrir y que afirmo y que creo que el violador es el sujeto más moral que existe. Entonces a veces hay hombres en la platea y dicen, oh, no, pero bueno, sí. El violador es un disciplinador de cuerpos. Entonces, sí, es un disciplinador de cuerpos que, por ejemplo, en un caso que solo cuento mucho porque es muy interesante, me pregunta un preso, me dice, pero profesora, a señora não vio Eva? No, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando sobre su crimen, sobre lo que usted hizo, ¿no? ¿Qué fue? Entonces, claro, dice, Eva, dice, si no fuera por Eva, todos estaríamos viviendo en el paraíso para siempre. Entonces, ese es la mente
violadora. Hay que disciplinarla, educarla, porque la mujer quien ofrece el peligro a la sociedad, ofrece peligro a la sociedad con su desobediencia y su vulnerabilidad moral, ¿no? Entonces, el violador es quien la va a disciplinar, y así se ve, y así se perciben, por lo menos mucho de lo que nosotros entrevistamos muchísimas horas. Y empieza también mi preocupación por la cárcel. Estoy listando, no estoy diciendo en profundidad en ninguno de los temas, ¿no? Entonces, ahí empieza también mi preocupación con la cárcel, con el grupo de estudiantes. Hacemos un segundo gran proyecto que se llama Habla Preso, el derecho humano a la palabra en la cárcel, ¿no? Porque, como dice un dicho latino útil, dice, ni humano alienum puto. ¿Qué quiere decir? Nada humano es ajeno. Quiere decir, todo se puede comprender. Eso de ver al preso, o inclusive al violador, o el ser más perverso que pueda imaginar, como alguien eh, no aproximable, no comprensible, no conversable, es un error. O sea, todo lo humano, nada me es ajeno, todo tiene que volverse de alguna manera comprensible. Complicado. Bueno, entonces hicimos un segundo gran proyecto en la cárcel, llevando a grandes maestros de la palabra erudita y de la palabra popular a dar clases de poesía, samba, desafío, géneros que son brasileños y guión de cine, porque percibimos que hablar, la capacidad de hablar, era absolutamente fundamental para la persona hacer un camino de responsabilidad. Porque culpa, y otra cosa que comprendí muy importante, es que culpa y responsabilidad no son lo mismo. La culpa nos hace cometer los crímenes que cometió Dostoyevski, ¿no? O sea, crimen y castigo. La culpa nos atrapa y se vuelve parte determinante de nuestro comportamiento. Y la responsabilidad es la capacidad, que siempre pasa por la capacidad de discurso, de comprender lo que hemos hecho. Y ahí hay un camino humano, un camino de transformación. Entonces llevamos estos discursos de grandes autores, de poetas a la cárcel, de autores de cuentos, y en la cárcel hay mucha literatura. Hay una literatura con Jean Genet, ¿no? O sea, hay literatura carcelaria importante. Ahí entonces paso para una etapa de mi vida más infeliz todavía. Porque en la cárcel, una de las cosas fundamentales, y voy a ser hipersintética, yo descubro que hay dos ejes, ¿no?, que se cruzan y que es necesario entender para entender la violación, los ataques sexuales, el ataque a la mujer. Uno es el eje vertical, que siempre se ha sido trabajado, que es este que estoy hablando, de la agresión a la víctima, el disciplinamiento y un defecto serio, que lo voy a entender más tarde, más todavía, el situar, el explicar ese eje vertical, esa agresión, como algo que tiene que ver con la libido sexual, o sea, como algo que tiene que ver con el deseo. Sí hay un deseo y sí hay una libido, pero en mi interpretación muy posterior, esa libido es narcísica, o sea, autorreferida. O sea, el violador se construye ante los otros como un ser capaz de la dominación, capaz de la predación, o sea, como un hombre. O sea, va a construir su título de masculino, ¿no?, a partir de ese acto. Entonces la libido está autorreferida, es narcísica y tiene que ver con su presentación ante el mundo. Ese es el eje vertical. Entonces está domesticación, disciplinación de la víctima, a veces odio también de la víctima, envidia de la víctima. Hoy pienso que muchos feminicidios inclusive son hechos por envidia de la feminidad, envidia de nuestra capacidad de felicidad que las mujeres tenemos y los hombres. Algunos sí, pero muchos no, porque el cuerpo también no es una garantía. El cuerpo, no tenemos que pensar que el cuerpo, ¿no?, uno de los principales pasos del movimiento feminista y de la historia del feminismo
fue justamente hacer caer el determinismo del cuerpo, el determinismo biológico, ¿no? Esa es una crítica. Y hoy muchas feministas, inclusive algunas hasta más viejas e importantes que yo, quieren de nuevo hacer salir del feminismo a las mujeres trans. Es un error, es un desprecio a la historia del propio feminismo, que uno de sus principales momentos fue descubrir que no se puede determinar ni la sexualidad, ni la personalidad, ni nada por el cuerpo. Y ahora de nuevo van al determinismo biológico para impulsar a las mujeres trans del movimiento. Es una cosa de loco. Por miedo de que me va a robar mi protagonismo. Horrible, egoísta, mezquino, ¿no? Bueno, ahí se me pensar. Bueno, pero el otro eje es el eje horizontal. Esto lo digo rapidísimo, está en las estructuras elementales de la violencia, es muy importante mi comprensión del fenómeno. El eje horizontal es tan importante como el eje vertical, que es el eje de la violencia, la relación victimario-víctima. El eje horizontal es el eje de la relación entre los hombres. Y es absolutamente fundamental porque en muchas la violación se hace para los ojos de los hombres, o sea, para un espectáculo de un callo, de una falta de empatía, de una capacidad de poder conviviente, de una capacidad de control territorial, una capacidad de dominación. Estaba esto redactado en el libro Las estructuras elementales de la violencia, cuando me cruzo con un grupo de mujeres de Ciudad Juárez. Ahí viene mi felicidad, se va agravando. Paso de una antropología feliz a una menos feliz y una completamente feliz, que es la que viene después de eso. Entonces, escuchan esta tesis de los dos ejes y me invitan a Ciudad Juárez. Y ahí empieza un camino que mucha gente no comprende. Yo no soy una estudiosa de violencia doméstica. Mis trabajos siempre han sido sobre las violencias de las nuevas formas. Y ahí viene, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Guatemala, ¿no? Un peritaje para los crímenes sexuales de la guerra guatemalteca, terrible, uno enfermo. En El Salvador, se hice un diagnóstico de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Y finalmente este año, que todavía va a continuar varios meses estudiando, investigar, haciendo una pericia, un peritaje para la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, porque se van a juzgar los crímenes. La JEP fue creada por el Convenio de Paz de La Habana, y es una corte especial para juzgar los crímenes de conflicto armado, y ahora viene el juicio a los crímenes sexuales del conflicto armado colombiano. Entonces estudié, escuché muchísimos testimonios también. Yo la verdad es que no sé cómo estoy todavía. El enferma es una cosa durísima sobre Colombia y México, ¿no? Entonces sigue todo bien, esa crueldad contra el cuerpo de la mujer, que está un poco descrito en el libro, pero estos son pericias, peritajes, y todos se pueden publicar. En Colombia, por ejemplo, puedo publicar algunas cosas, pero no puedo publicar, como 10 años de sigilo, pero entonces, estos crímenes de guerra es muy importante hacer una hipersíntesis. Estos crímenes de guerra que son sexuales son básicamente territoriales. Es una manera de exhibir al mundo un poder jurisdiccional en el cuerpo de la mujer. Por eso ahí está lo que Rocío hablaba ayer, que es la afinidad entre el cuerpo de la mujer y el territorio. Y entonces esa afinidad se ve claramente en los crímenes de guerra, porque la exhibición del control y a veces también
la tortura sexual hasta la muerte, como en el caso de Ciudad Juárez, o en el caso de Guatemala, del cuerpo de las mujeres, que no es un enemigo armado, o sea, que no es un antagonista bélico, aunque algunas mujeres puedan serlo, pero en la imaginación colectiva arcaica, el cuerpo de la mujer no es el antagonista bélico, porque la crueldad sobre el cuerpo de la mujer pues es una exhibición de capacidad de crueldad y es también una exhibición de control territorial. Se están aburriendo. No, Por favor. Entonces, estos son esas fases. Sí, yo sabía que iba a pasar algo, porque yo sé que cuando hablo empiezo a mover, yo no puedo evitar. A no ser que me mañaten, no, empiezo a moverme. Porque también siempre estos temas, entonces es la capacidad de poder, dominación, control. El crimen de Ciudad Juárez me abrieron, descoordinaron eso. Son crímenes que dejan claro la capacidad de control jurisdiccional, de control sobre una jurisdicción, de control mafioso sobre una jurisdicción. Bien. Y eso es muy complicado porque lo he dicho muchísimo, lo he escrito muchísimo. Las personas me citan, me conocen, pero no entienden lo que digo. Vuelve la libido sexual. Y no es por ejemplo, un caso muy importante mexicano donde hubo una violación, no me acuerdo el nombre en este momento. ¿Hay alguien de México aquí? Donde hubo una violación de una señora de 75 años por 5 policías. No se puede explicar por la libido sexual, sino que es una de las formas de agresión más devastadoras para el ejército enemigo, para la facción enemiga, porque no puede ejercer el poder de cuidado, de control de vigilancia y de tutela, la palabra es esa, no puede ejercer la tutela sobre el cuerpo de las mujeres que de él depende, el guerrero del otro lado, el soldado del otro lado, y entonces es una forma de derrota, y eso es mundial. Los autores como Eric Calder y otros autores que trabajan, que escriben sobre la guerra en Medio Oriente, dicen, Eric Calder, sobre todo es una autora británica, va a decir, la guerra hoy está feminizada, ¿no? Y es una guerra también, la otra palabra importantísima, está feminizada y es de profanas. Se profanan el cuerpo de las mujeres, se profanan los templos y se profana el cuerpo de los grandes sabios, los sacerdotes del enemigo. Son guerras profanadoras y son guerras también feminizadas porque en la toma sexual, el abuso, la tortura sexual, un tema muy interesante que voy a mencionar rápidamente, de la mujer, la derrota moral del enemigo está ahí. Entonces, es muy difícil porque la gente no consigue retirar el crimen de la violación, sobre todo todos los crímenes de violación, de lo que realmente son crímenes plenamente políticos y de poder. Entonces, los transformamos en un mecanismo que está muy inculcado dentro de nosotros en un crimen menor. El crimen menor es el crimen de la intimidad. Son crímenes íntimos. ¿Ven que sí? Son crímenes íntimos. No es un crimen íntimo. Ni siquiera es un crimen que debería ser llamado sexual, es un crimen por medio de eso. Pero es un crimen político, un crimen del poder. Por eso entra en las guerras y se instala en la guerra como una de las estrategias más importantes de la guerra. Una exhibición que demuestra la existencia de un poder, de un control territorial, un poder jurisdiccional. Ahí viene una fase
un momento siguiente que tiene que ver con el Perú, que mucha gente no muchas, pero varias personas que están aquí se me aproximaron en algún momento y me preguntaron, ¿cómo es entonces? ¿Cómo te encontrás con Quijano? Sí. Y ahí viene, sí, después de este proceso todo, mi encuentro con el nivel Quijano. Y con la incidencia, vamos a llamarle así, conquistual colonial. Él habló sobre una colonialidad permanente como estructura del mundo. En el centro de su perspectiva, que nunca le llamó jamás como teoría o esta teoría, nunca usó la palabra teoría, siempre habló de una manera de ver, o sea, una perspectiva. Entonces, en el epicentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, que hoy es una frase que circula el mundo, hoy en un lugar, hoy en Europa, es en Estados Unidos, bueno, todo el mundo habla de la colonialidad, lo decolonial, y no saben de dónde viene. No tiene ni papá ni mamá ese vocabulario, y es un error. Las palabras no tienen dueños, no son propiedades, pero tienen genealogías. Y si no se entiende la genealogía de un término, de qué organismo sale y qué es lo que rodea esa palabra, las personas lo citan sin entender, lo orgánico, ni sistemático, porque sistemático sería algo quieto. Orgánico porque es una perspectiva absolutamente viva en la que uno puede insertarse, y lo he hecho. Por ejemplo, he dicho últimamente, no, la colonialidad, la estructura colonial del mundo es permanente, pero hay algo más que es permanente, que es la conquistualidad. Eso no está Quijano, pero la teoría o la perspectiva permite que uno vaya sacándole otras ramas. Dependiendo de donde uno está viviendo, por ejemplo, yo vivo en la provincia de Jujuy, donde está el litio, a 10 kilómetros de mi casa, el uranio, casi en estado puro, y los metales raros. O sea, es esa parte al sur de Bolivia donde está todo lo que los países europeos están buscando hoy para la energía limpia, pero a nosotros nos dejan en la basura, ensucia el agua, es un desastre. Entonces, dependiendo de donde uno vive, si uno vive al lado de donde hay petróleo, la conquistualidad es permanente, está en tu puerta, te va a llegar la conquista todavía. El Perú es clásico para eso. Entonces, Aníbal no ha hablado de la conquistualidad, ha hablado de la colonialidad, yo le creo que la conquistualidad también es un fenómeno que está en puertas para muchas de nosotras en muchas localidades que vivimos. Eh, entonces, hay una incidencia hasta las estructuras elementales de la violencia, hasta ese libro, hasta en lo que saco de la conversación con los presos, violadores en la cárcel, los dos ejes, la moralidad del violador, el disciplinamiento de la víctima, todo eso. Pero yo sabía, y comparo con elementos que saco de antropológicos, de la casa de los hombres, en fin, de sociedades tribales, ¿no? Pero yo sabía bien que mi modelo hasta el momento no era este. Yo decía decía que el género y las posiciones de género son históricas, no son biológicamente determinadas, pero no lo podía resolver. Y en el momento en que me encuentro con Quijano, había salido a la luz un texto. Y yo creo que voy a parar por acá y ya voy para las preguntas, porque no me gusta el aburrimiento. Pero bueno, si alguien quiere decir algo, puede decir. Entonces, solo un poquito más. Entonces, una gran pensadora, muy conocedora del vocabulario de Quijano, que fue porque falleció ahora, María Lourdes, profesora en los Estados Unidos, muy amiga de él, escribe un ensayo que va a llamar Patriarcado y Colonialismo, donde muy basada en los datos de una mujer yoruba llamada Oyelonke, no sé si ustedes han oído una autora bastante conocida, que escribe una tesis doctoral, después un libro que ha circulado, que ha traducido, que se llama The Invention of Women, la invención de las mujeres, como que no existía antes de la intervención británica, antes de la intervención colonial, no existía en África
Ni género, ni patriarcado, ni hombre, ni mujer. Serían maravillosos. Sería algo absolutamente extraordinario poder pensar que eso es traído por la conquista y la colonización, pero no es indefendible, no se puede afirmar. Porque nosotros los antropólogos sabemos que en muchísimas sociedades tribales está la casa de la iniciación masculina y hay diferencias muy centrales entre lo que es producirse como un hombre y producirse como una mujer. O sea, hay iniciación propia de los dos géneros y en África también. Pero eso yo lo considero un libro oportunista, o sea, dice cosas muy interesantes que son deslumbrantes si pudiera ser afirmado. Entonces, Quijano me habla de que su amiga María Lugones escribe un bello texto sobre patriarcado y colonialidad, pero que le resulta difícil desde el Perú, desde su origen quechua, desde su abuela que le ha cantado las canciones de Minar en quechua en la sierra, en Ancash, ¿no? Le resulta muy difícil creer que no existiera alguna forma de patriarcado en ese mundo originario, precolonial. O sea, me pide que yo escriba otro texto, ¿cómo lo veo yo? Y ahí escribo otro que se llama Género y colonialidad en busca de un vocabulario, donde voy a decir que sí hay una incidencia de la conquista y la colonización, pero para ser hipersintética, pero que la misma conquista y la colonización no hubieran podido ser victoriosas si no existiera un patriarcado previo. ¿Por qué? Por la estructura de la masculinidad. La estructura de la masculinidad, y ahí viene otro tema. En mi texto anterior que les cité de los dos ejes, del eje vertical y el eje horizontal, yo afirmo que, que la masculinidad, esa del eje horizontal, es una fratría, es una cofradía, es una hermandad masculina. Mucho más recientemente, digo, pero esa hermandad masculina tiene una estructura corporativa, es una corporación. ¿Y por qué es una corporación la masculinidad? Porque tiene dos características centrales del orden corporativo. La primera característica es que el valor central, el valor más importante que el valor de la vida, que el valor de la propiedad, los valores que puedan imaginar, el valor principal es la lealtad corporativa. Y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en el caso reciente de Francés que alquila a la mujer o que llama de forma festiva y, y de hermandad masculina, que todos hagan una comunión en el cuerpo de la pobre mujer que tuvo el valor ahora de denunciar, ¿no? Es corporativo. O sea, y la segunda característica, que también está por detrás de ese caso, que habla por sí mismo, la segunda característica corporativa es que toda corporación es férreamente jerárquica. O sea, en el mundo de la masculinidad, muchas mujeres no. En el mundo de la masculinidad hay un macho alfa. Y cuando el macho se muestra alfa, Maradona, digamos, una cosa así. Cuando el macho vence o un tornamento, bueno, algo, o es el tío más rico, o es el pariente que tiene una cátedra universitaria más importante. Cuando un macho se revela algo, los otros se culpan, obedecen, es jerárquico. Yo estoy convencida de que nuestro mundo de las mujeres, tiene defectos muy severos, ¿no? Competimos hasta la muerte, podemos matarnos compitiendo, pero no es jerárquico. La feminidad no es jerárquica, la masculinidad es. Entonces, ¿por qué digo esto cuando hablar de la conquista? Porque cuando llega el vencedor en la guerra, ese hombre, sea del África o sea de nuestro continente, o sea del mundo amerindio, digamos, o americano, se dice hoy en Brasil, que es un término muy lindo, porque en realidad es un mundo americano, donde la posición de África y la posición de Amerindia son semejantes frente a la entrada de la conquista y la colonización. El que aprende
el ojo del colonizador sobre los cuerpos y sobre la naturaleza es el hombre, es el indio, es el hombre negro. Por una característica de la estructura de la masculinidad, el vencedor es el vencedor. En la especie, el ganador es el ganador. Entonces, aprende la mirada y se emascula frente al vencedor y se remascula mediante la violencia entre los suyos. Eso explica, porque es muy difícil explicar, la gran violencia que hay en el mundo, el proceso de acriollamiento indígena. Y trabajé más de 10 años yo con mujeres indígenas en Brasil, acompañando los talleres que fueron a contar las leyes nuevas del gobierno PT a las mujeres indígenas en Brasil. Estuve 11 años y medio trabajando en todas las regiones de Brasil con mujeres. Y vi este fenómeno de que a medida que el Estado, con sus derechos, frente estatal, empresarial, mediático, cristiano y jurídico también, al mismo tiempo que se daba esa entrada en el mundo aldea, que se destruían los lazos comunales, la violencia aumenta. Es otro tema para hablar también. Yo estoy haciendo para ustedes una especie de gran exposición de las cosas que he trabajado, que he visto y sobre las cuales he reflexionado. Entonces, ahí puedo ver que hay una incidencia conquistal colonial en el género. Y hablo entonces de un patriarcado de baja intensidad, que es el patriarcado precolonial, porque así como el genocidio, ¿no? Con la propia Hannah Arendt o Zygmunt Bauman, van a afirmar que el genocidio es moderno. No puede no ser moderno el genocidio. Puede haber masacres, pero la fila de producción de muerte racional que fue no solamente el holocausto, pero también la esclavitud, ¿no? La captura de los cuerpos indígenas y negros. O sea, eso comienza con la modernidad. También el feminicidio es moderno, porque es imposible destruir, apalear y matar a una mujer bajo la mirada colectiva de la comunidad. Entonces, ahí viene el otro, el espacio doméstico en el mundo comunal. A veces nos confundimos porque hablamos del espacio doméstico. Y como usamos la misma palabra, pensamos que el espacio doméstico en la vida comunal es íntimo y privado, como en el mundo moderno. Solo que en el mundo comunal el espacio doméstico es doméstico, pero no es ni íntimo ni privado. Entonces, tiene su propia... Ahí voy a ir parando. Tenía otras cosas, pero voy a ir parando ahí. Tiene su propia politicidad. Es un mundo donde hay una gestión. Hay una película que yo he pasado dando clases muchos años de mi vida, en muchísimos semestres, y se las recomiendo. Recomiendo que la miren, filmada en Burkina Faso, que se llama Mola y el director, ya fallecido, senegalés, se llamaba Ousmane Sembène. Es extraordinaria porque sucede en una aldea indígena, en una aldea africana. Ustedes van a ver ahí cómo las mujeres tienen su propio mundo, aún con desavenencias, con conflictos internos, no están completamente de acuerdo entre sí, pero tienen su propio mundo de deliberación y de gestión. Se ve muy bien, hace un ejercicio. Entonces, ese espacio doméstico habitado por muchas presencias, no era íntimo, no era nuclear. Muchos de los problemas de las sociedades originarias, nuestras sociedades tribales hoy, es la nuclearización de la familia. Cuando la familia se nucleariza, el ojo público no entra más ahí. Bueno, aparece una mujer, y esto lo vi pasar, apaleada, entonces, y el cacique, ¿y por qué dijo entonces, bueno, la familia, los de afuera son de palo? Se dice en el mundo, no sé si en el Perú, pero donde yo vivo, se dice esa frase, o yo, los de afuera son de palo, nadie puede vigilar. Entonces, en el mundo comunal, en el espacio doméstico,
habitado y atravesado por muchísimas presencias, y en nuestro mundo todavía urbano tenemos jirones de esa comunalidad y de ese espacio doméstico a través, no totalmente individualista, no totalmente cerrado. En Europa, en muchos lugares, se sabe que una persona falleció por el olor a podrido, ¿sale? O sea, el individualismo ha ido tornándose dominante. Soledad, en nuestro mundo no. Todavía nos metemos en la casa de los otros, nosotras, nos metemos en la cocina, y cuando suceden catástrofes o cosas muy delicadas, vecinos, a mí me pasó con la pandemia, vecinos que nunca habíamos visto, de repente entra, hola, ¿qué tal? Necesitas, y inmediatamente alarmamos los vínculos. Inmediatamente. Está cayendo. Pausa dramática. Muy bien. Eso. Bueno, entonces, bueno, dejemos por ahí, porque se hace no sé cuánto tiempo, es muy como denso. ¿Qué hago? No, sí, Pero ahí se hace más de la lección. un intermedio de preguntas. Entonces, bueno, pero bueno, que consiste por hacer esto. Bueno, entonces, pero ahí viene un paralelismo muy fuerte entre la invención de raza y la invención de género, el género que se origina, y aquí ustedes tienen un gran teórico, Giuseppe Campuzano, extraordinario. Yo se lo di a mis estudiantes muchas veces, porque él va a mostrar las cédulas coloniales en el que la administración ultramarina va a decir a la India que se vista de indio, son tantos latigazos, después viene el cepo, después la pena capital. Y al indio que se vista de India muestra cómo va el determinismo biológico, el determinismo orgánico y la binarización se impone con la colonia. No es que no existiera el género, las dos roles, dos sentimentalidades, dos emocionalidades, dos papeles, y hasta la conyugalidad antes, pero a veces, como los antropólogos han dicho desde hace mucho tiempo, y antropólogos que ni son decoloniales, sino clásicos, han mostrado que en los pueblos indígenas a veces se casan dos cuerpos iguales, pero uno es femenino y el otro es masculino, que no, no hay un determinismo en los papeles conyugales. Y eso se borra, la colonia intenta, lo castiga, biologiza y binariza. Entonces, yo hablo de que en el mundo precolonial, el mundo es dual. Hay una politicidad pública, que es la de los hombres, y una politicidad doméstica, pero que es plenamente politizada. Son dos gestiones. Y eso, con el pasaje a la modernidad, a la colonial modernidad, para usar un vocabulario de mismo, ¿no? Con el pasaje a la colonial modernidad, el espacio doméstico es totalmente expropiado de su politicidad. No tiene más, o se pretende negar que tenga un impacto en el destino colectivo. Aunque sí lo tiene, pero lo vemos como íntimo, como privado. Por eso cuando matan a una mujer, cuando una mujer es muerta en Ciudad Juárez o en la guerra, o en El Salvador, que se encuentra un cuerpo de mujer matado por la Mara, una mujer que atravesó el territorio de la pandilla 18 al territorio de la Mara, se encuentra ese cuerpo cortado en pedazos, siempre acaba siendo un crimen menor, porque nuestro cuerpo está vinculado a un espacio desprovisto de politicidad, a un espacio íntimo, privado, entonces sexual. No, acabó el problema. Y bueno, perfecto. Un gran jurista argentino que fue mi amigo durante muchísimos años, 30 años, que es el famoso Eugenio Raúl Zaffaroni, que se usa mucho, se estudia en los cursos de Derecho en toda América Latina y de otros lugares también. Es brillante cuando va a pensar la cuestión racial, cuando va a pensar el garantismo que se llama en el derecho, que es la garantía a aquellos acusados que son, por ejemplo, no blancos o pobres.
Pero cuando van a tratar los temas de los crímenes de género, baja su inteligencia, eso que es gay, completamente gay, pero es completamente misógino. También puede ser. La misoginia en el mundo gay es muy fuerte. Entonces, no consigue desdivinizar los crímenes y no consigue entender que estamos frente a una cuestión plenamente política, que yo creo que es lo que la mujer debe entender. Los crímenes de género son plenamente políticos y no lo vemos porque nuestro cuerpo está anclado, enraizado en un espacio que se despolitizó. Al nuclearizarse, se despolitizó el espacio ahí donde se puede participar. Pero en la historia, y la palabra historia estaba en el título de mi conferencia, bueno, de alguna manera, en la historia del espacio doméstico, no, no fue siempre así. Ese espacio doméstico tenía una politicidad. En el mundo aymara, por ejemplo, y mismo supongo que en el mundo quechua de Perú, eso es claro, en el mundo guaraní, o sea, cuando los hombres hacen su parlamento en el espacio público, es como cuando no están, por ejemplo, en el mundo de los malos, y eso lo vi con mis propios ojos en Bolivia, uno ve una reunión de Malcos, pero dos sombreros. Son pares. Son pares de personas las que van a parlamentar y tomar una decisión. No necesitan ser cónyuges. Puede ser una madre y un hijo, puede ser un cuñado y una cuñada. Hay un masculino y un femenino pensando juntos, pero no necesitan ser cónyuges. Y son dos sombreros. Cuando eso no es así, los hombres parlamentan, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, no hemos podido llegar, vamos a descansar y mañana nos vamos a decisión. Eso significa, y todo el mundo lo sabe, vamos a consultar. Hay una consulta al espacio doméstico. Hoy en día, a medida que nuestros pueblos, nuestras sociedades se acriollaron, se mestizaron, se modernizaron, esa consulta al espacio doméstico se despolitizó completamente y desapareció la gestión de la vida, el impacto en el destino colectivo viniendo desde el espacio doméstico. Entonces, una cosa que yo propongo es repensar la politicidad en la historia de la mujer, porque es evidente que la tenemos. Yo subo a un taxi y la que conduce es una mujer, y algo pasa rapidito que uno se cuenta en una habla conmigo. Es muy raro, pero hay algo todavía de ese flujo, de esa intimidad, esa complicidad que yo creo que corre por la manera en que rápidamente los cuerpos se aproximan. Hay algo que existe todavía, pero no conseguimos verlo como politicidad. Entonces, una pregunta es una cosa que digo más adelante en esta lista de temas. Es lo siguiente. Todas las revoluciones, después viene una parte que es política. Escribieron, aquí está un libro. Esto está disperso en diversos artículos y libros míos, pero acá está el plan. Gracias, les agradezco mucho. Sí, pero déjame terminar un segundo, y ahí ya. Ay, me olvidé. No, me olvidé. Iba a decir. Sobre la politicidad en la historia de la Claro, todas las revoluciones fracasaron. Absolutamente todas a partir de la Revolución Francesa, que terminó en 3 reinados. Que es el paradigma. No hubo una, todas podemos decir que fueron victoriosas en derrocar lo que existía antes. Pero ninguna fue victoriosa en trazar un camino hacia un otro horizonte, hacia otra historia, construir un camino hacia otra historia, hacia otro mundo. No lo hemos visto. Solo hay algo que no hemos podido testar. No sé, no quiero ponerle la palabra revolución, porque otro de los problemas que tenemos es que las palabras se gastaron todas. Y que está muy difícil pensar, porque cada palabra ha vivido su derrota.
es necesario. Por ejemplo, los otros días fui en España con la ministra de la Igualdad, Irene Montero, amorosa niña, una niña, y yo un elefante en una cristalera. Horrible. Era muy jovencita, se paran de un auditorio en la Complutense enorme y dicen, nosotras las mujeres tenemos que tomar el poder. No, no, no. El poder es un mal apagado. Tomar el poder es una cosa. De cómo pensar en metas, cómo pensar en goles. Todos son verdad. En objetivos que no sean los que el patriarcado consigue. ¿Cómo pensar en el trazado del camino de la historia que se dirija, que, por ejemplo, que soporte la incertidumbre, que soporte, ay, Teresa se va a enojar. ¿Por qué? La falta de control sobre el tiempo. Donde la desobediencia sea un valor, y nosotras las mujeres, que no en obediencia, pero en el fondo siempre hemos sobrevivido porque hemos tenido un talento para la desobediencia. Sí. Entonces, ¿cómo sería pensar en una política? Eso es un trabajo colectivo. Yo, más que un parágrafo, no tengo eso. ¿Cómo es una politicidad? Y solo observamos y vamos construyendo esa idea. Todos. ¿Cómo es una politicidad en clave femenina? ¿Cómo sería el trazado de un camino histórico a partir de una modalidad de la política en clave femenina? No es tan difícil, solo que es necesario varias personas, varias mujeres pensándolo juntas. Porque viene de esa historia de la universidad que en la construcción del Estado moderno, el Estado es en realidad la última etapa de la historia de los hombres. Es el espacio público masculino de donde quien enuncia los derechos en un imaginario arcaico y colectivo es un cuerpo de hombre. Eso lo han dicho las mujeres, las feministas muchas veces. Es un cuerpo masculino, blanco, letrado, propietario y no. Ahí está. No. Paterfamilias, porque sobre su sexualidad no sabemos absolutamente nada. Y eso también es importante registrar. Posa de hetero, pero posa mucho, ¿no? De hetero. Pero lo mejor es llamarle dueño de una familia. No soy sarcástica, pero irónica. Bien, entonces, eso quería decir de recuperar esa historia de una politicidad perdida, expropiada, negada, fortuita, que es la politicidad que viene de una historia doméstica donde lo doméstico no es lo que conocemos del mundo moderno, colonial moderno. Porque, para quizás no hay tiempo para explicarlo, no existe posibilidad de una modernidad sin colonización. La colonialidad para... Ese es el giro del pensamiento. La precondición de la modernidad es la conquista y la colonización del mundo. Antes de eso no hay posibilidad de la modernización. Por una idea muy simple, muy fácil de entender. Antes del descubrimiento, y sabemos que no fue un descubrimiento, pero que no podemos parar de llamarlo descubrimiento. ¿Por qué? Porque lo que se descubre ahí es el valor del descubrir. Claro, no podemos... Ay, aquí estaba el micrófono. Qué horrible. Bueno. El valor del descubrir. Porque antes de eso,
toda autorización, para toda invención y todo descubrimiento tenía que venir de la historia sagrada del pasado. Cuando se tocan estas cosas de aquí, se tocan, y el años, debía estar ahí cuando la conquista llega a Granada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Granada. ¿En qué año? O sea, que se termina la conquista del lado de allá. Se termina la conquista en la península, en el califato de Granada, 1492. Se continúa para el de Puerto Rico, ahí está la Carta de Indias, en un lugar como abandonado, atravesado por el viento, que da en el Mar Caribe. Uno entra en ese lugar, sí, que fue la casa de Colón, de hijo de Colón. Y ahí hay una cosa en la pared y dice que es me cansé con el curso de... El requerimiento. Claro, está la ley de Indias, está ahí. Cualquiera pasa por adelante y no se da cuenta de lo que está viendo, es impresionante, ¿no? En Puerto Rico. Me estoy confundiendo con Santo Domingo. Sí, Santo Domingo. Esto lo edita. La República no está mejor. Es impresionante. En el 92, Santo Domingo, en el 23. Bueno, pero entonces, bueno, entonces, en 1492 termina la conquista de la península y pasa para el lado de acá sin solución de continente, ¿no? España también es territorio. Pasa hacia la acá. Bueno, entonces eso quería decir, pero no sé por qué al final dije esa parte. Por lo de Chicano. Estabas hablando de que la moda. Claro, entonces, a partir de ese momento, la autorización pasa a venir del futuro. Hasta ese momento, la autorización, la legitimación de todo invento venía de la historia sagrada. Cuando se descubre el descubrimiento, o sea, cuando se tocan las costas de este lado del mundo, se ve el interés de lo moderno, o sea, de la novedad. Y no hay modernidad sin el valor de la novedad. Ahí aparece el valor de la novedad en sí mismo. O sea, la validación, la legitimación viene desde el futuro. Eso es un peruano que lo piensa, una extraordinaria inteligencia peruana. ¿Ok? Vale, para. No. Bien. Yo tenía una pregunta, bueno, para mí me quedo ahí dudando. Diste el ejemplo de que aún viendo a una mujer haciendo un oficio, ¿no? Que siempre lo hace un hombre, por ejemplo, como el taxi, que dices entender. Tú te referiste a qué tipo de cercanía, no me veo claro, de como que de que te comiseras, que te haces como que tu vaca, o como que sientes esa sensación adentro de que una mujer haciendo esta... Me inspira más confianza, me siento más tranquila. Puedo estar equivocada, ¿no? Claro, y cuando vas a esa parte es porque se ha fracturado el tema de la seguridad en cuanto al
al autocuidado de nosotras. ¿A eso te estás refiriendo? Porque personalmente, de repente yo no siento esa sensación, no manifiestas, ¿no? El sentir más confianza con una mujer y tomar la movilidad con un varón. Bueno, yo me siento más tranquila. Bueno, puede ser un error, porque sabemos que el cuerpo no garantiza nada. Pero sí hay tendencias. La tendencia es que cuando es una mujer, o hay otras circunstancias. Yo lo que les diría a ustedes es que si identifican que existe una politicidad, una forma de gestión de la vida, una manera de administrar la vida que viene de una historia de las mujeres, creo que puede ser interesante. Por ejemplo, alguien me habló aquí, no sé si vamos a la manera en que las mujeres tomamos la calle. Cuando empiezan las manifestaciones, las marchas, el Ni Una Menos y otras el 8 de marzo, la manera de tomar el espacio público no es la misma con que los hombres han tomado el espacio público, como la marcha de los partidos, los sindicatos. Es otro, tiene otra. La marcha de las mujeres es, por lo menos en mi país, y he visto en Madrid también, y he visto en Chile también, es festiva. O sea, bailan, tocan tambores, pintan, las mujeres se pintan, los cuerpos están adornados. Es otra politicidad. Entonces yo creo que mi convite aquí es que es necesario que pensemos, ¿cómo sería? O sea, pienso, por ejemplo, no llegué a hablar de eso, hemos pensado siempre que, recuerden que he dicho que el Estado lo pienso como la última etapa de la historia de los hombres. Porque inclusive cuando la mujer pasa a hablar ahí, a hacer sus enunciados en el espacio público estatal, de alguna manera tiene que disfrazarse. Y es lo primero que se le enseña a una señorita que va a estudiar Derecho. A vestirse. A vestirse. Es increíble. Esto es así, o sea, tenés que aprender a hablar con la distancia propia y con todo el protocolo propio de esa distancia, que es lo público en el mundo moderno. Entonces, y hemos pensado que tomar el Estado va a garantizar, esto lo digo por mi país, lo digo también por Brasil, lo digo por las revoluciones, lo digo por Cuba, lo digo por Rusia, tomamos el Estado y desde el Estado vamos a reconducir la historia y transformar la sociedad. Nunca sucedió. No, eso no es jamás. ¿No será entonces que caminando de otra forma, capilarmente, con desobediencias capilares y cuerpo a cuerpo y pies en la tierra, transformar la sociedad puede garantizar la transformación del Estado? Al revés, y lo contrario. Todas cosas que están pendientes de que las pensemos y que debemos. En destacar a Perú. No tengo que destacar. Menos para nuestros países, que creo que lo mencioné aquí. En los países europeos, por lo menos los estados son algo que se fue construyendo por la historia de las sociedades. En nuestro mundo es un trasplante. El Estado es un trasplante de la administración ultramarina al territorio, pero que permanece con la misma distancia de cuando estaba del otro lado. Para mí todo eso, bueno, son preguntas también. Algo que no hemos resuelto, que está pendiente de una resolución, de soluciones de otro tipo porque no hemos caminado. De formación profesional, ¿verdad? Por lo menos de formación geográfica y política. ¿Cuál es tu diagnóstico? O sea, estoy haciendo asociaciones con tu discurso. Estás hablando del vestuario de la mujer abogada y estoy contaminada por Kamala Harris y por el vestuario que ha decidido ponerse para ver si le gana
a una persona que es una deformidad, Una deformidad. eh, Pero, con poder. sí, pero, perdón, terminan diciendo Lo que quiero saber es un diagnóstico. diagnóstico de positivos también. Ayer me pidieron de la Deutsche Welle para pedir una entrevista sobre pues, la selección norteamericana. ¿Qué contesté? Y algo que y me hice a mí misma una promesa que no la había cumplido. No más nunca hablaré en público sin hablar de danza. Los dos son lo mismo, porque Gaza es un parteaguas de la historia. No es peor que el Holocausto. La historia se divide en un antes y un después. En Gaza se exhibe al mundo que no hay más Estado de Derecho. No hay. Es siniestro lo que está pasando. No es solamente Gaza. El problema es que es tremendo, es un dolor insoportable, superar, pero se está enfermando, a mí por lo menos. Pero es un mensaje al mundo, es un experimento. Se está diciendo que la única ley es el poder de muerte y que lo tienen es la ley. Entonces, hoy estaba justamente, agarré aquí una afirmación de la reportera. La reportera de Naciones Unidas para Gaza dijo una cosa, dijo así. Es una frase muy exacta y muy perfecta y a uno lo sorprende que lo haya dicho alguien. Dice así, porque yo digo de Gaza, la ficción jurídica, porque el derecho siempre es una ficción. Lo dice alguien, y es evidente. El derecho es siempre una gramática, una ficción, pero una ficción que hace que si estoy de aquí voy a pensar que vos no sacas un arma y no me vas a asesinar. O sea, nos hace confiar hasta cierto punto en el otro. Pero siempre fue una ficción, porque hay leyes que no tienen eficacia, no tienen eficacia ni simbólica, ni tampoco material. Por ejemplo, la prueba es el aborto. El aborto es un crimen en nuestros países latinoamericanos por aproximadamente un siglo, pero nadie que necesita hacer un aborto cumple con esa ley. O sea, es una ley que no o sea, no tiene eficacia real. Pero el derecho es una ficción en la cual, un sagrado en el cual confiamos. Solo que la ficción jurídica en Gaza también. No hay más eso. Y la ley pasa a ser el poder de quien tiene la sangre, quien puede matar. Entonces hay una gran reportera de ONU para Gaza que se llama Florencia Albanese. Es una mujer italiana, una joven italiana, que dice así: la sostenida impunidad de Israel es el último clavo en el ataúd de la Carta de la Mujer. No hay ley, que no hay ley. Es un momento de la historia siniestro, porque en el Holocausto sucedían cosas espantosas, una crueldad espantosa, pero hasta había gente en Alemania que no sabía claramente lo que estaba pasando. Cuando llegan los ejércitos aliados a los lagers, a los campos de concentración, se sorprenden con lo que. Y nosotros no, porque nos están mostrando así, miren, estamos matando un pueblo entero, aquí está. No hay, está exhibido el genocidio, está exhibido. Yo creo que es la primera vez en la historia que hay la exhibición de un genocidio, que es también lo que estaba diciendo antes, que es la exhibición de un control jurisdiccional sobre territorios enteros de pueblos. Entonces, para mí, la mujer esta y Trump, los dos son monstruos. Los dos son monstruos. Uno mejor vestido que una buena niña, pero los dos son monstruos. No tengo preferencias. Por lo menos el malo se dice soy malo y la otra se dice soy buena y es también mala. Sí, pienso. No sé si estaré equivocada, pero
Bueno, primeramente mi admiración para usted. Gracias por todas las enseñanzas. Y bueno, en un mundo fantasioso mío, un mundo ideal, si usted fuera, esta es una pregunta retórica, si usted fuera presidenta del Perú, me gustaría saber cuál sería su respuesta ante, bueno, mi obra está aquí exhibida, tuve la oportunidad de poder hablar un poquito sobre eso y he escuchado un montón. Hay hay algunos lineamientos que coincidimos para yo crear la obra y todos los pensamientos que usted ha tenido. Pero me gustaría saber cuál sería usted su respuesta como presidenta si escuchara un esperpento del ministro de Educación, porque usted habla de la educación, cuando avaló las violaciones sexuales que se ejerció contra las 500 niñas que fueron contagiadas con VIH y lo justificó como prácticas culturales. Y bueno, hay una ministra de la mujer, Filomena Mujer, que lo respaldó, ¿no? Me gustaría saber cuál hubiera sido su forma de actuar y cómo hubiera usted podido responder a la población, ¿no? Eso sería como una curiosidad mía. Nunca sería presidenta, no tengo fe estatal. Es más, cuando Francia Márquez se candidató a la presidencia de Colombia, me escribió porque en algún momento tuvimos una correspondencia anterior a ese momento y le dije, no puedo ayudarte porque no estoy de acuerdo con qué haces. Y mismo con María Galindo le hablamos muchas veces porque ella en las estadísticas para María Galindo levantan cuántos votos tendría, entonces me dice, ¿qué hago? ¿Qué? No tengo que estar acá, no puedo. Entonces no me veo mucho en la posición de una presidenta. Lo que me veo es en la represión de la gente. Absolutamente declarar el desprecio, ¿no? A alguien que opina de esa manera, ¿no? Que puede simpatizar, pensar, bueno, está ahí el tema, en ese tema fue al extremo, ¿no? De la justificación del deseo. O sea, bueno, los hombres hacen eso porque desean. No, no hacen porque desean. Y hay violaciones que son casi que obligadas para mostrar a los otros hombres, ¿no? Que son capaces de ser abominables. Entonces, no, porque, es el deseo. No, no es el deseo. La violación no es la consecuencia del deseo sexual, sino la consecuencia de una obligación de virilidad. Entonces, hablar, yo creo en la palabra, creo que se debe explicarse de hablar, se debe decir que es un gran error pensar de justificar actos de ese tipo. Yo sí creo en la palabra. Y una cosa que estoy comenzando a pensar, y nueva en mi horizonte de trabajo, pero que es, creo en el arte, creo en la performance, creo en las diversas formas de actividad artística como una manera de cambiar el mundo, ¿no? Pero no me veo en el papel de una presidenta jamás, ni siquiera de una manera como suponer que podría ser. Mira, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Me quedé muy curiosa de la frase que dijiste. Comparaste la masculinidad corporativa jerárquica. Dijiste que consideras que la feminidad no era jerárquica. Me gustaría que elabores un poquito más en eso. No, yo sí creo que nosotros no tenemos esa. Y ahí les puedo. A mí me gusta echar cuentos. Les cuento una cosa graciosa que traje. Como todo, sería cómico si no fuera trágico, ¿no? En un texto mío está la idea del mandato de masculinidad y abajo el mandato, desmontar el mandato de masculinidad, etc. Entonces, yo tengo un traductor en inglés que se llama Ramsey MacLeod.
profesor de Berkeley, y fue la propia Judith Butler que me le dijo a él que me tradujera mis textos. Entonces estaba traduciendo la frase mandato de masculino. Entonces me escribe y me dice, no puedo escribir esta frase porque no existe en inglés en ningún lugar, no está, no la veo, entonces mejor no, le voy a poner The Rule of Masculinity. Y yo digo, no, The Rule of Masculinity no, porque el mandato es como el sujeto sujetado Foucaultiano. El sujeto es alguien que es investido como sujeto, pero al mismo tiempo en la palabra está presente la idea de su asujetamiento. Y en el mandato de la masculinidad también están los dos sentidos, porque está mandado, investido como masculino, pero también mandado, o sea, obediente. Están los dos en la línea. Digo, no, rule no es así, porque la rule es solo direccional. No sé por qué. No, pero no existe, nadie la usó, entonces yo voy a Google, pongo The Mandate of Masculinity. No está. Y se me ocurre poner Masculine Mandate. Y ahí viene un trauma. Existe. ¿Y quién usa? ¿Dónde está esa frase, el Masculine Mandate? En un libro de teología ultraconservador. De esos pastores, es un bestseller de las nuevas iglesias evangélicas, de esas que son ultraconservadoras, lo pueden buscar en internet, se llama Masculine Mandate. Quedé traumatizada. ¡Wow! Claro, el mandato de Dios solamente, ustedes desde chiquitas escucharon hablar de la idea de imagen y semejanza, ¿no? Imagen y semejanza masculina. El Masculine Mandate es el Dios alfa, el alfa es Dios, en ese libro. Lo que pasa es que quede muy mal. Entonces, una teóloga feminista mexicana me dice, pero escuchame, me dice, ¿quién escribió ese libro? Sí, quedé tan chocada que no fui a averiguar. Cuando voy a averiguar, el autor de ese libro es un hombre que era oficial de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que hijo de la familia militar, abuelo oficial o general, yo creo, padre también oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y él también pasa del ejército a la iglesia, pasa de ser oficial a pastor, y escribe ese libro. Entonces, el alfa es Dios, y los hombres, ¿no? Tienen esa jerarquía, macho alfa, beta, omicron. Y el omicron sería cómico si no fuera trágico, pero por eso puede explicar a veces a veces, bueno, esto es un problema delicado. O sea, hay mucha violencia, por ejemplo, en las familias indígenas o en las familias negras. Porque en el último, o sea, en la posición absolutamente frágil de esa jerarquía masculina, la forma de rehacerse en la posición masculina, a veces solo queda violencia, no queda la luz. Yo sí creo que las mujeres no tenemos eso. Tenemos, sí, competencia, sí, pero nadie gana de una forma definitiva. La competencia no termina nunca. Tenemos problemas terribles que hay que corregir cuando somos feministas, o como en otros lugares ahora los mujeristas, o cuando tenemos aún sin nombre una lealtad, una sensibilidad femenina, controlamos nuestra competencia, nuestro deseo, digamos, de mandar, porque sí lo tenemos, pero no se establece esa jerarquía obedecida por los hombres. Son obedientes. Nosotras no. Yo creo esto, creo ver esto en nuestra vida y en lo que observo de las mujeres, pero puedo estar equivocada. ¿Alguien puede? El micro. Monitorear las preguntas. Pero hay un orden de... Han levantado la mano.
Panel. Panel. Se acabó. Hay competencia. Bueno, yo quería, me resuena mucho lo que dices, Rita, y ya en nuestros campos, tanto de la creación, del arte, del activismo feminista, a mí tengo como estos encuentros, ¿no? Como que me choco a veces con la pared, ¿no? Por un lado, por un momento dices, ¿cómo hacemos entonces las mujeres para poder, como, yo también rechazo la palabra conquistar los espacios, sí, no, me da terror, pero entonces cómo hacerlos nuestros, ¿no? Cómo retomarlos, y yo siento, por ejemplo, en el arte y en esta comunión que tenemos con el activismo de derechos humanos y feminista, que nos une, pues, para empezar, esa desobediencia que es la rebeldía, encontrarnos en nuestros puntos de encuentro a través de nuestras vivencias y en esos momentos circulares pero hay momentos, y lo digo por mi experiencia con varias compañeras que incluso aquí hemos militado, que en un momento creo que volvemos a lo que ya conocemos y es otorgarle el poder a alguien y que eso no circule. Y es ahí creo como uno no sé si son errores comunes, personal, pero que nos entrampamos, ¿no? Porque entonces como ubicamos a alguien o se ubica a alguien, se le otorga una responsabilidad, es difícil soltar y entonces, no sé, o sea, pero luego recuerdo estos momentos que para mí son vitales y es como justamente la marcha, cuando estamos caminando miles de mujeres que no nos conocemos en su gran mayoría y cada una con su voz más fuerte, más baja, con su cartel, con su polo, con su lucha, que me hace volver a sentir que es posible, ¿no? Me hace creer. Pero es posible, el problema es que lo que no tenemos claro todavía es que es posible que, Exacto, es posible que... entonces por eso digo que los cambios microscópicos, los cambios en las filigranas de la vida, es lo que sí podemos saber. Ahora, por ejemplo, no sé si lo sé todo, pero yo no uso más tengo dificultad con la palabra utopía. ¿Por qué? Porque en mi juventud, en la militancia marxista, en fin, crítica de mis años jóvenes y hasta recientemente inclusive, parecía que había un destino obligado. La sociedad del futuro era un cuadrito que era así. Y eso condujo al desastre, o sea, porque es imposible no construir un camino autoritario si vos tenés clarísimo cuál es la sociedad del futuro, lo que existe, lo que no debe existir, cómo todo debe ser. Un error, lo entiendo como entonces en lugar de usar la palabra utopía, prefiero la palabra horizonte. Caminamos, ¿sí? Y las transformaciones las vamos haciendo aquí y ahora. Cuando vemos injusticia, cuando vemos que alguien se le está dando un peso a su opinión que no la merece, que no lo merece. Ahí vamos, paso a paso, transformando el mundo. Ideas de un destino preciso, de un destino prefijado, difícilmente no conducirán a formas de autoritarismo y soporte. Perdón. Sí, Yo creo que hemos tenido una intensa, hemos recibido muchos pensamientos, reflexiones
de parte de, no, es temprano, es para ti. Y queremos agradecerte muchísimo, porque tu lista de temas se convirtió en un navegar intensamente por muchos aspectos que por lo menos siento que nos dejan preguntas, dudas, que es muy importante, un montón de revelaciones, y ya es nuestra tarea masticarlo, digerirlo y ver qué hacemos con todos estos aportes que nos trae la maestra, ¿no? Y Bueno, queremos espero haber agradecer sido útil.